Muchis- Muy buenas tardes tengan todos ustedes, como en Bolivia diríamos, así Upan, Gilatanaka, Cuyacanacas, Yatacarinacas. Hermanos, muy buenas tardes y hermanas, muy buenas tardes. Bueno, primero me siento satisfecho, feliz por haberme contactado y darme un espacio para poder comentarles sobre esta experiencia que nosotros tenemos aquí en Bolivia. Me agrada muchísimo que se haga este tipo de debates, de verdad, porque lo que hoy la juventud necesita es de formación, ¿no? Que haya más una democratización de la educación a nivel de Bolivia como a nivel de Latinoamérica. Bueno, yendo al punto de lo que es mi experiencia en cuanto a la educación indígena, en Bolivia la mayor parte se ha ido marcando desde el punto de las políticas educativas, desde el punto de la política pública, ¿no? Y desde el año 2006 hasta la actualidad, para el gobierno, ¿no? Sobre todo para el gobierno central, quienes conducen Bolivia es el movimiento indígena, por lo menos eso manejan en el discurso. Ahora, no hay que negar, mediante la nueva constitución del 2009, Bolivia es un estado que se caracteriza justamente por la plurinacionalidad. Y a partir de ello, por favor, si pusiéramos poner, para no distraernos con... Y a partir de ello, se introducen principios generales en Bolivia como el de intraculturalidad, ¿no? Que tiene que ver epistémicamente con conceptos netamente ancestrales de rescate de los saberes culturales, con una educación intercultural y con una educación plurilingüe. Lo que de alguna manera da lugar al reconocimiento de los saberes, conocimientos y tecnologías indígenas, ¿no? Como parte de la estructura del Estado. Entonces, estos tres principios, según el Estado plurinacional, ¿no? Conocido también como el Estado unitario, social de derecho, perdón, plurinacional comunitario, ¿no? De alguna manera hace que se articule, ¿no? A propósitos democráticos, productivos, ¿no? Es lo que dice la Constitución, ¿no? Que se compromete de alguna manera con el desarrollo integral de la persona y en este caso hace alusión la Constitución a la libre determinación de los pueblos indígenas. Entonces, estos tres principios de los que les mencionaba, ¿no? Adquieren importancia, porque es desde allí que en Bolivia justifican y analizan, por ejemplo, proyectos educativos, y es más, hay propuestas de una educación intercultural donde se pueda lograr de alguna manera, bueno, a lo que se tiende, ¿no? Desde el marco jurídico, a las relaciones de igualdad, equidad sobre todo, ¿no? Que haya una equidad entre diferentes culturas, lo que eso en la práctica cae pues en saco roto, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, siguiendo con el marco jurídico, ¿no? Una educación intracultural, les decía, ¿no? ¿Esto en relación a qué? En relación a que en Bolivia se está priorizando el vitalizar la lengua y la cultura, los saberes y conocimientos de los pueblos, ¿no? En ese sentido se plantea una educación intracultural, pero sin dejar de lado, ¿no? Otra intención que es la educación plurilingüe, ¿no? ¿Esto en qué sentido? En el sentido de que se pueda analizar y observar la importancia que tienen las lenguas originarias en este proceso de aprendizaje y enseñanza, justamente donde el castellano se caracteriza como lengua de comunicación nacional, pero también sin olvidar que hay una lengua que es importante aprender otras lenguas extranjeras, ¿no? Y esto en relación más con el tema científico, técnico, que el mundo actual hace que, bueno, nos exige, ¿no? En relación a eso se va caracterizando a nivel jurídico y la ley, perdón, y la ley que es el que marca esto es la ley número 070, ¿no? En Bolivia, ¿no? Ahora, ¿qué acciones se dieron en relación a la educación indígena? Bueno, todo esto inicia desde mis investigaciones desde el año 2005, ¿no? Cuando en Bolivia se han realizado, por ejemplo, un total de 8 o 9 congresos departamentales de educación, donde hubo una discusión
realmente acalorada, talleres nacionales, que justamente aquí hay una figura que se ha creado en aquel tiempo, que era justamente los denominados Consejos Nacionales de Educación, donde se van a aseverar, ¿no? Distintas tesis que van a provenir desde la intraculturalidad de la educación. Todas esas ideas, ya una vez que se consolida el movimiento al socialismo en el 2006, se las consolida. Y a partir de ahí se trabaja en la Comisión Nacional de Elaboración de la Ley de Educación, Abelino Siñán y Elizardo Pérez, quienes son los famosos precursores de la educación indígena a partir de su experiencia en Huarizata, ¿no? Aquí por el altiplano boliviano. El mismo año se va a realizar, hablo del 2006, ¿no? Se va a realizar un Congreso Nacional de Educación en Sucre, ¿no? En el mes de julio del 2006, donde se va a tomar de manera objetiva estos tres principios que les he mencionado: la intraculturalidad, la interculturalidad y lo plurilingüe. Y a la par de eso, va a empezar el gobierno nacional a llegar a los pueblos mediante un programa de alfabetización que lo han denominado el Yo Sí Puedo. ¿Ya? Esto era con una firme intención de llegar a la población que no tenía, bueno, iletrada, si quieren, en otras palabras, ¿no? La idea era que no haya exclusión en Bolivia, ¿no? Entonces, con estas participaciones, ¿no?, y limitaciones físicas que a veces se daban, por ejemplo, en el tema de los ciegos, sordomudos o discapacitados en varios ámbitos del cuerpo, también se ha pensado en ellos, ¿no? Por eso hay un viceministerio que se ocupa de la educación especial, ¿no? Y luego de eso, ¿qué otras acciones se han empezado a tomar para llegar a la gente? Ha salido, por ejemplo, el bono escolar Juancito Pinto, para llegar a los chicos para que no haya deserción escolar, ¿no? Y luego de eso, yo pienso que a partir de esos tres principios surge la ley de educación, la 070, ¿no?, que hasta el día de hoy mantiene. Ahora, con eso se va a implementar una educación, ¿ya? Y aquí está para mí el meollo, claro, reflexivo, obviamente, ¿no? Se implementa una educación que contiene bases teóricas en la cosmovisión del vivir bien, o del sumacamaña, como dicen nuestros hermanos aymaras, ¿no? En el reconocimiento, por ejemplo, de la recuperación, en la consolidación mental de nuestros pueblos, sobre todo, ya, con la firme intención de proyectar lo que históricamente se ha venido buscando, ¿no? Con gobiernos neoliberales que nunca les daban lugar a la base indígena, ¿no? O si les daban era una mínima parte, ¿no? Y eso que Bolivia siempre se ha caracterizado por tener una población mayoritariamente indígena, ¿ya? Entonces la educación boliviana, entonces, la idea era que todos participen en esta construcción, ¿ya? Claro, se han insertado, por ejemplo, principios lógicos de una educación unitaria, pública, universal, democrática, participativa, ¿no? Y ahí le han puesto productiva, ¿no? Y a la par de eso, que sea científica, técnica y tecnológica, ¿no? Y eso ha sido el mayor a nivel objetivo, ¿no? El mayor aporte que le podría dar el Estado central a la educación. ¿Qué ha pasado con el tema de las universidades indígenas, no? Las universidades no quedándose también al margen de este proceso de transformación. A la par, en el mismo año, no se empiezan a realizar congresos, ¿no? El 2009, el famoso congreso del 2009, por ejemplo, es muy marcado porque es donde se van a replantear ideas, pero con un matiz con un matiz en la cual el movimiento indígena sea el elemento centralizador, ¿ya? Y es por eso que surge el 11º Congreso para atender esta problemática, pero no con un matiz así indígena, sino cuál va a ser nuestro rol con los hermanos del área rural. Entonces se plantea que las universidades se puedan descentralizar,
¿no? Que las universidades que están en las ciudades puedan ir a las comunidades, ¿no? Puedan tener sus sedes académicas. Entonces se plantea esa posibilidad como un mecanismo efectivo para llegar al área rural donde están los hermanos indígenas, ¿no? Y ahí la gran ventaja, la Universidad Pública del Alto es la que tiene más sedes académicas, ¿no? En esos lugares. Y con toda esa maraña, eh, el 2009, cuando se promulga la nueva Constitución Política del Estado en Bolivia, se cimienta una educación diferente a lo que se había vivido antes del año 2005. ¿Ya? Y a partir de ahí, se va a dar diversos proyectos en relación a la educación y sobre todo se va a tratar de llegar a mucha gente de las comunidades a partir de las tecnologías de la información de la comunicación, las TICs, ¿no? ¿Ya? Y los profesores tenían que reaprender algunas cosas para llegar a ellos, ¿no? Y hoy por hoy, ustedes saben bien que la tecnología de la información hoy por hoy hace que se democratice mucho el saber. Entonces, los proyectos que le van a llegar al gobierno, más allá de los tres principios, empiezan a solventarse bajo otros pilares ideológicos políticos. Por ejemplo, ya no se habla solamente del Estado central, por ejemplo, ¿no? Sino hablamos a nivel jurídico y a nivel de la Ley 070. Se habla, por ejemplo, de una relación entre Estado y educación, uno, con un pilar. Otro pilar es la cosmovisión y filosofía, otro pilar ideológico que se inserta. Un tercer pilar que se va a insertar dentro de esta reflexión tiene que ver con la formación de valores sociocomunitarios, ¿no? Y un cuarto, la relación entre las escuelas superiores de formación de maestros y maestras con el proceso de la educación superior. Ya que hasta el día de hoy, de alguna manera, si bien no se ha logrado ahí casar entre la universidad y la escuela de maestros de alguna manera, pero se ha creado cierto vínculo de relación a nivel de posgrado, ¿no? Muchos profesores pueden acabar, por ejemplo, su formación en las universidades, maestría si quieren, ¿no? Entonces, orientando de esa manera, ¿no? Esta ley 070 a la construcción y establecimiento de un modelo de educación. A ese modelo Bolivia le llama el modelo sociocomunitario productivo, que tiene por base, ¿no?, entre otras cosas, orientaciones políticas, filosóficas, sociológicas, psicopedagógicas, si quiere, ¿no? Dignidad y soberanía. Darle dignidad al indígena, ¿no? Unidad y diversidad. Algo que todavía está en deuda, yo pienso, es el tema, este principio, porque aún, si bien Bolivia tiene muchos problemas, aún le cuesta, ¿no? El otro pilar, el otro principio, perdón, que decía es el tema del territorio y productividad. Y un cuarto, democracia y consensos. En base a estas cuatro ideas, la educación indígena, sobre todo, va a ser parte de un proceso de transformación, con una idea: convivencia con las comunidades indígenas. Y ahí se va a insertar dos conceptos: convivencia con la madre tierra, que no se la veas simplemente como un objeto a instrumentalizar, a usarla para un bien individual, sino que se la respete como la Pachamama, ¿no? La madre tierra. Y junto a ello, ya no pensar solamente en temas filosóficos, ¿no?, o ideológicos, sino ver desde la visión cosmológica, desde el cosmos. Esa fue la propuesta. Y eso, de alguna manera, en las escuelas y en los colegios, va a promover a que se plantee dimensiones en la educación. Y en Bolivia se plantea cuatro dimensiones de educación, ¿no? El ser, el saber, el hacer y el decidir, ¿ya? En base a esas cuatro dimensiones, el maestro tiene que enseñar, ¿no? Tiene que aprender primero en términos ontológicos, en términos nociológicos, en términos prácticos y finalmente en términos éticos, de decisión, ¿no? Entonces, el profesor tiene que saber de todo. O sea, aquí el que realmente
era explotado el profesor. Imagínate, ¿no? Que un profesor de la ciudad no tenga mucha relación con el aymara, con el quechua. Ahí el problema es mucho más grande, ¿no? Era más un trabajo etnográfico, etnológico, de conocer al estudiante para poder enseñar. Entonces, el Ministerio de Educación, a partir de ahí, se ve en muchos problemas, ¿no? Porque la pregunta seguía latente, ¿no? Entonces, ya no solamente era un tema micro, ¿no? Ahora el problema se ve mucho, mucho más grande porque las necesidades de la educación se habían implementado, sobre todo en la formación de maestros. Y lo primero que se les viene a la cabeza, ¿no? En ese tiempo era justamente la idea transformación de la administración pública, ¿no? Volver a repensar el tema del centralismo político, ¿no? El tema del verticalismo, el tema de la burocracia. ¿Se avanzó en eso? Hay que todavía evaluar en Bolivia eso. La administración decía, ¿no? Me acuerdo del gobierno de Evo Morales, decía, tiene que ser, decía, algo que facilite el proceso de educación, no que lo obstaculice, algo que nos acerque más a los pueblos indígenas. Pero llegado el momento, pues eso no se materializa porque es tan burocrático, ¿no? El hacer un trámite. Y es más, ¿no? Cuando vienen del campo y si la persona, el funcionario público no entiende la lengua de la persona que viene del área rural, pues estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas porque no hay un diálogo, ¿no? Por eso la importancia en la época de Morales decían que todo funcionario público debe aprender una lengua originaria, ¿no? Era con ese fin, ¿no? Y a la par de eso se había insertado la ley 045, que justamente habla de ir contra la discriminación y el racismo, ¿no? El año 2010 sale esta ley, pero bueno, aún sigue siendo muy complejo hasta el día de hoy la práctica de esa ley, porque los mismos reglamentos que tiene esa ley es pues aún un tema a discutir. Entonces, como gobierno, hasta por lo menos el año 2019, se recomienda la educación superior a las universidades, ¿no? Sobre todo a esas universidades públicas que en Bolivia gozan de autonomía, pues se centren más, ¿no? En investigaciones, dice, ¿no? Que beneficien pues a las comunidades indígenas. Pero aquí hay una gran escisión entre Estado y universidades, ¿no? Porque es difícil sacar a una universidad muchas veces que todavía las universidades, algunas universidades y más las que las pueden comandar, mantengan una visión colonial, ¿no? Entonces, es una pelea hasta el día de hoy, ya. Entonces, esta sugerencia la hace el gobierno en esas épocas justamente, era con el fin de que ellos puedan identificar cuáles son esas necesidades y de esa manera poder solucionar problemas que de alguna manera nos puedan conducir a una revolución científica en Bolivia, ¿no? Entonces, para el gobierno, hasta el 2019 por lo menos, era fundamental atender la formación de maestros sobre todo. Porque en el maestro, decían ellos, ¿no? Aparte de que le tenía que enseñar en clases, tenía también que preocuparse por investigar, ¿no? Ser un creador de ideas, aquel que produce saberes, conocimientos, ¿no? Desde esa práctica misma. Entonces era un todólogo, ¿no? Imagínense, complejo el ser maestro en Bolivia, según esta ley. Se ha intentado hacer algo se ha intentado hacer algo a partir de los principios que les mencioné, ¿no? La interculturalidad, interculturalidad y el plurilingüismo, sí, se ha intentado. Y creo que desde el año 2000 eso ha ido cayendo un poco, ¿no? Los maestros, para el gobierno en esa época, me recuerdo muy bien, hacen un programa de formación complementaria en base a esto, se va a llamar el Profocom, ¿no? Que significa Programa de Formación Complementaria para Maestros y Maestras en el Estado Plurinacional. Entonces, el Estado tenía esa misión de formar aún más al maestro, pero aquí hay algo más paradójico, ¿no? Si quieres llegar al indígena, a esa persona que habla en aymara, en quechua, en guaraní y en las 36 lenguas que tienen nuestros pueblos, el profesor, según el gobierno, debía tener todas las capacidades, ¿no? Y es más, el profesor tenía que articular un conocimiento científico, humanístico, así,
Que además, que no solamente sea humanístico, ¿no? Que sea técnico, tecnológico, productivo, ¿no? Y es más, decía, ¿no? Tenía que saber si realmente era su vocación, ¿no? Y es más que tenía que saber todas las potencialidades de cada región. Mucha, era realmente ser profesor, según este modelo es algo titánico, ¿no? Y es más, hasta donde la normal creo que son 3 años y sales de profesor, imagínense. Ese es, había muchos problemas, hay todavía hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, para camuflar eso, ¿no? Se plantea una educación interdisciplinaria. Todo profesor debía tener una formación interdisciplinaria, ¿no? Y además que compatibilice, ¿no? Y que además que se armonice con los contenidos, ¿no? Que propone cada materia a nivel universal, a nivel del mundo, y que ese contenido vaya en relación con lo que propone cada región. Entonces, es un problema de formación. Todo ese modelo, por eso el modelo comunitario socioproductivo en Bolivia, es un problema, ha sido un problema porque se peca de muchas cosas, ¿no? Entonces, todo profesional, según esta ley, por ejemplo, aparte de adquirir conocimiento, debe teorizar, ¿no? Y es más, debe aplicar todo lo que consume como conocimiento, ¿ya? Entonces, los profesores en esa época y hasta el día de hoy, si toman así en serio la ley, yo pienso, porque entran en crisis, ¿no? ¿A cuál tiendo? ¿A la educación universal o a la educación netamente local? Entonces, hay un problema, ¿no? Y es por eso que hasta el día de hoy el gran problema que se pasa en las comunidades indígenas es que aún estamos en construcción. Si bien el profesor conoce, si es de uno de los nuevos departamentos y va a trabajar en su región, puede desenvolverse a nivel de la lengua, puede incluso conocer lo que está pasando con el lugar, pero ya querer articular con el conocimiento universal, ahí está el gran problema. Y es por eso que el tema de la intraculturalidad sigue siendo una utopía a aplicar en nuestro estado, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo más tengo, hay más cosas que quisiera decir, pero ¿vamos bien con el tiempo o hasta acá nada más, mi estimado? Continúa, hermano Santos, Ya, hasta que entre los hermanos de Argentina. bueno, entonces todo eso para el gobierno, eh, prioridad va a ser justamente también que se haga una separación histórica, ¿no? Ese es otro problema, igual para el formado, ¿no? Esta separación histórica decía, hay que distinguir entre los oprimidos y entre los que nos oprimieron, ¿no? Esto nos va a hacer entender, nos va a dar conciencia, decía, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos generando en ese tiempo? Estábamos generando confrontación. ¿Y eso en qué ayudaba? Pues no hay mucho, ¿no? La verdad, ese siempre fue otro problema, ¿no? El de y pareciese que era como una especie de mito, una especie de decir, ustedes son los mejores, nosotros somos los peores, o vos me has oprimido, no tienes más discurso. Se ha implementado mucho en el gobierno de Morales el tema del resentimiento histórico. Y eso en el aula tampoco ayudaba, ¿no? Porque era siempre la pelea entre los caras y los indios, ¿no? Tampoco ayuda eso, ¿no? Si queremos construir un país, la idea tiene que ser distinto. Si bien se tiene que trabajar en paradigmas identitarios, estamos de acuerdo, ¿no? Pero también hay que olvidar que en Bolivia también hay otro sector, ¿no? Y el tomar siempre de un solo lado la historia siempre ha sido un problema en Bolivia, ¿no? Ahora, ¿qué otros temas más junto a lo que estaba viendo, ¿no? ¿Qué pasa en cuanto a la asignación de símbolos, ¿no? Símbolos ancestrales, que de alguna manera son quienes le dan sentido a las palabras y hechos en la interacción
entre gobierno y pueblo indígena, ¿no? A partir del 2009, perdón, dame un segundito, voy a prender la luz. A partir del 2009, les decía, se había introducido varios símbolos en nuestro territorio boliviano. Entre ellos tenemos símbolos discursivos como por ejemplo el patujú y la huipala, ¿no? La huipala ha traído muchos problemas, sobre todo para personas que viven en el ecosistema amazónico o en el Chaco, ¿no? Quienes decían de alguna manera que no es un símbolo que nosotros manejamos, que es un símbolo netamente del Ande. Entonces, un gran problema en el año 2009, 2010, 2011, el 2019, cuando hubo la transición gubernamental, era, unos agarraban la bandera boliviana y por el otro lado los hermanos agarraban la huipala. Era un signo de confrontación que ha traído muchos problemas. ¿Pero eso por qué? Porque se introduce a partir del año 2009 este símbolo, ¿no?, cultural. Entonces, en base a estos símbolos, construyen lo peor, ¿no?, y manipulan de alguna manera, o se malinterpretan muchas veces, en discursos políticos postulados, ¿no? Y esto ha traído muchos problemas porque la gente hasta el día de hoy, por ejemplo, yo pienso, ¿no?, por más esfuerzo que haga, le falta articular entre el discurso simbólico y la realidad. Hasta el día de hoy. Entonces, bajo estos símbolos, mucha gente considera que este símbolo del patujú o de la huipala, ¿no?, que es muy típico aquí en Bolivia, ¿no?, ellos mantienen una ideología en la cual dicen que hay aquí ideas morales de convivencia, de respeto, de igualdad. Y pues la discusión continúa hasta el día de hoy, de quiénes asumen eso y de quiénes no. En el ámbito de la educación, sobre todo en el conocimiento, en el ámbito de la educación, sobre todo si aterrizo en el conocimiento de la cultura, yo veo que hay tres cosas aquí, o mejor dicho, tres esferas lo prefiero nominar. ¿Ya? Por ejemplo, si bien estos símbolos son importantes, yo creo que de fondo deberíamos llamarla como cierto intento primero de una relación con la naturaleza, ¿no? ¿Y eso por qué? Por el tema de la producción, el alimento, la vivienda, ¿no? Esto va en base a lo que en la escuela te van mostrando, ¿no? Porque había la intención, cuando se pensaba, por ejemplo, que el estudiante debía tener 3 meses en clases, en aula, y 3 meses en campo, por ejemplo, ¿no?, para que vea cómo es producir la papa, cómo es cosechar la coca y demás, ¿no? Las relaciones con la naturaleza. Segunda esfera que yo pensaba, esta esfera de las relaciones entre personas y grupos, ¿no? El tema de la familia, la comunidad, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Cuando surgió la 070 se planteaba que la mitad del puntaje debería ser evaluado en el colegio y la otra mitad en las comunidades donde van a hacer sus prácticas. Era una educación netamente para que se aplique el modelo intercomunitario, ¿no?, la interculturalidad, ¿no? Había una propuesta. Una tercera esfera, yo pienso que había de alguna manera una relación imaginaria, ¿no?, que de alguna vez que le da de alguna manera sentido a ese conjunto de ideas. Hablo, por ejemplo, del lenguaje, de la religión, el arte, la estética. Y lo peor es que en este sentido, hasta el día de hoy, no se ha podido distinguir, por ejemplo, entre baile y danza, por ejemplo, ¿no? Todo se folcloriza, y la escuela hasta el día de hoy tampoco veo que hay una distinción en el tema netamente simbólico, ¿no?, por ejemplo. Y ahí estamos todavía en retroceso, ¿no? Aún no hemos entendido. Y peor todavía con este artefacto, ¿no? ¿Qué más veo? En relación a estas tres esferas, hasta el 2019, por ejemplo, le abre pues una idea a la educación en Bolivia, ¿no?, y con fines a ver el tema indígena, ¿no?
el pensar en un currículo de base nacional, ya que tengan características obviamente interculturales, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante. Se plantea currículos regionalizados, donde se vea justamente el carácter de cada pueblo indígena. Eso no ha tenido, les comento, éxito, ¿no? Se ha quedado en algunos proyectos, sí hubo algún intento, el ver el tema del currículo regionalizado, porque había que invertir mucho dinero aparte de eso, ¿no? Y solamente La Paz tiene alrededor de 83 o 87 municipios, imagínense. Solo La Paz, el departamento de La Paz. Entonces, meternos en todo, uy, plata no sé si habrá. Creo que tenemos tiempo de bonanza, pero no sé qué quedó. Ahora, según el gobierno, toda esta idea del currículo de carácter intercultural a nivel nacional, del currículo regionalizado, se articula con este modelo de educación comunitaria. Esa era la base de este modelo de educación comunitaria. ¿Ya? Porque decía, vamos a meternos a descubrir las pedagogías propias de nuestras culturas. Porque si descubrimos las pedagogías de cada cultura, esto nos va a llevar a descolonizarnos y vamos a ser interculturales. Interesante, sí. Práctico, no. ¿Por qué? Se necesita de mucha inversión, se necesita de mucho compromiso y además de eso que eso tardaría más de 30 años y el tiempo va cambiando, ¿no? Otro aspecto que yo decía al principio, ¿no? El tema de la incorporación del plurilingüismo en la educación boliviana. Si bien esto enriquece sustantivamente a la circulación de saberes y ya esa idea de abrir un poquito la mente hacia otras cosmovisiones, el problema es de cuánto también se acepta, ¿no? Porque muchos dicen, a ver, a nivel científico, ¿me puedes mostrar un texto científico que esté escrito en aymara? No, lo vas a encontrar en la mayor parte en inglés, en francés, en alemán. Entonces ahí fue otro problema. Se les ha tratado de formar a los funcionarios públicos, pero ¿hasta qué nivel? No pasaban del saludo. No, entonces, ese es otro de los bajones, el tema de la incorporación del plurilingüismo, porque si bien está en la Constitución, yo pienso que a crítica intra, no se lo ha trabajado bien, aún falta. Entonces no podemos entender al indígena, ¿no? Ahora, en este sentido, el rol de la educación en el Estado plurinacional, ¿no?, como un Estado plurilingüe, podría responder a una realidad lingüística, cultural, simbólica, si quieren, pero siempre y cuando se lo tomen en serio. Pero bueno, más es un discurso, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue siendo un discurso, ¿no? Ahora, epistemológicamente, pienso que la educación del indígena, si pensamos de manera antropológica, como al principio decía, aquí el que me ha presentado, pienso que hay todavía dos líneas de trabajo, ¿no? Pienso que en Bolivia hay que reflexionar. Primero, hay que reflexionar sobre la adquisición de insumos de la realidad, sobre cómo se teoriza el mismo, pensar desde dónde se empieza a tocar el tema de los símbolos de una cultura, por ejemplo. Ese debe ser un trabajo netamente epistémico, yo pienso. ¿Cómo se adquiere insumos de la realidad? Y después, ¿cómo se las teoriza? ¿Desde dónde se empieza? Y eso aún falta. Falta si pensamos desde el mundo indígena. Un segundo trabajo, pienso yo, sí, es el tema de la aplicación de estos insumos, ¿no? En este diseño, por ejemplo, de propuestas locales de gestión educativa. ¿Cómo aplicamos estos diseños? ¿No? Yo pienso más en términos técnicos, digo, a ver,
si veo bien a la ley 070, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo se teoriza y cómo se aplica? Aún estamos realmente, tenemos mucho que repensar, tenemos mucho que reflexionar. Ahí, si bien hay una propuesta muy interesante desde la ley 070, pero ahí todavía sigue habiendo un, un bajón, ¿no? Es importante en Bolivia crear una pedagogía desde la experiencia del hacer haciendo, obviamente, es importante, pero aún falta, ¿no? Eh, Se ha tratado de introducir muchas veces una lógica del sentipensamiento, por ejemplo. Igual se queda en discursos, ¿no? Ahora, no voy a negar que también se considera como importante, ¿no?, el ver esa visión astral, mitológica, simbólica, con un fin, ¿no? El cuidar, el cuidado de la naturaleza, ¿no? Tomando en cuenta a la tierra como nuestra madre. Sí, también se han introducido estas ideas. Y es más, ¿no? Se ha preocupado, ¿no? Se han preocupado por ver el tema de la asignación simbólica, pero siempre se ha quedado en un discurso político, ¿no? En un discurso instrumental, que de alguna manera lo han ligado, ¿no?, con la cosmovisión de los pueblos, ¿no? Que puede ser que una lo real y lo imaginario, sí, pero siempre queda en un discurso, ¿no? Y esa confrontación hasta el 2019 era pues que la pelea con el pasado histórico, ¿no? Creando un resentimiento muchas veces, ¿no? Sobre todo en hermanos que viven en el área rural, ¿no? Una instrumentalización muy peligrosa, ¿no? El indígena en Bolivia es un ser, pues, pienso yo, de estas características, ¿no? Y de alguna manera, si bien busca lo simbólico, lo que les decía, astral, mitológico, de alguna manera yo pienso que el indígena en Bolivia busca complementariedad con la madre tierra, sobre todo con la visión de recuperar lo espiritual, recuperar esos valores éticos, ¿no?, morales, ¿no? Recuperar la cosmovisión del Ayllu, por ejemplo, ¿no? Recuperar esa visión de la rotación, ¿no?, política. Cosa que cuando llegan a un poder central, todo esto se va olvidando, ¿no? Por eso es que el Estado plurinacional propone, ¿no?, la autodeterminación ideológica, política, territorial, sociocultural, que de alguna manera ha favorecido a la conciencia, sí, pero el tema aquí es cómo se la dirige, ¿no? Qué discurso y cómo se maneja, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es el gran problema. Bolivia a nivel desde el mundo indígena tiene muchos aportes, ¿no? Solo puedo recordar desde la parte jurídica, por ejemplo, el aporte de Martín Vázquez, por ejemplo, ¿no? Por las tierras comunitarias de origen, el tema de Santos Marcatola, y así puedo ir mencionando el papel de los caciques apoderados, ¿no? Las revueltas de Jesús de Machaca, lo que pasó con Eduardo Nina Quispe en Bolivia, son historias que, si no hubiera habido esta ruptura histórica en el 2005 en adelante, y más cuando se da la nueva constitución política en el 2009, pues Bolivia aún mantendría algunas ideas que no le han hecho bien, no le han hecho bien, no, obviamente. Creo que es más importante, por eso es importante, creo que esta etapa, si bien se ha tratado de llegar desde la ley 070 hacia la educación indígena con una política que decía, queremos una educación descolonizadora, liberadora, antiimperialista, ¿no? Que ahorita me estoy acordando de esto, ¿no? Y es más, una educación revolucionaria, intercultural. Muchas veces se queda en el discurso, ¿no? Es muy complicado llegar. Y además de eso, siempre ellos dicen, no podemos pensar solamente en el tema indígena, sino a nivel macro, ¿no? A nivel de Bolivia, en todos los bolivianos, ¿no? Ahí creo que le ha faltado y le sigue faltando. Si bien están empezando a trabajar, también se están alejando de algunos aspectos, pienso yo. La 070, si bien se toma los planteamientos que se habían hecho los pueblos indígenas de Bolivia a partir de ese proceso real de cambio, en estas relaciones entre el poder interior del Estado y la sociedad, a partir del respeto, si quieren,
entre pueblos, aún le está faltando, ¿no? Si bien la 070 tiene la idea de desarrollar conocimientos y sabidurías a partir de las cosmovisiones de las culturas, aún falta articular con el saber universal, le falta articular. No hay ese articulador que diga, "Ah, aquí está lo que une", ¿no? Siempre tratamos de tomar como lo diferente, ¿no? Lo que de alguna manera no hace bien, ¿no? Ahora, para finalizar, es cierto, ¿no? Que se consideran, si bien la ley 70, la propuesta de esta educación sociocomunitaria y productiva, si bien a lo largo de la historia es un modelo diferente, porque hay una mirada hacia el nosotros, que sería la intraculturalidad, y una mirada hacia los otros, que es la interculturalidad, es decir, que se reconoce en la diversidad lingüística. Si bien hay esa idea, pues lo que le falta, pienso yo, es que aún no hay un eje articulador. Aunque el gobierno, el Ministerio de Educación, desde siempre consideren ellos que rompen, ¿no?, con estos procesos de castellanización forzosa. Dice. No, los profesores siguen, cuando van a los campos, hablan en castellano. ¿Ya? Aunque hasta el 2019 decían que el castellano no, es una lengua que ha sometido a los indígenas, decían. Pero los mismos jóvenes hoy por hoy, cuando yo voy al campo, siempre te dicen, ¿no? O sea, ¿sabes inglés? Te preguntan, ¿no? Y esa idea, ellos prefieren aprender lenguas extranjeras, bueno, por lo menos un buen porcentaje, que hablar su propia lengua, ¿no? Cuando les preguntas en las universidades, donde yo trabajo en algunas, les pregunto, ¿cuántos de aquí saben Aymara? Les digo, ¿no? Son muy pocos. Dicen, yo entiendo, pero no hablo. La mayor parte es eso. Y estoy hablando del 2024, estoy hablando del 31 de agosto. Mira, yo vengo dando clases desde el año 2012 en las universidades. Ya es buenos años. Y siempre pregunto, ¿cuántos de aquí hablan Aymara? Imagínense. Y muy pocos dicen, yo sí hablo. ¿No? Otros dicen, sí entiendo, ahí se quedan. Bueno, eso yo podría decir en cuanto a esta experiencia que he tenido investigativa. Sé que hay más cosas todavía de qué hablar. En Bolivia todavía hay que seguir trabajando en el tema de igualdad de oportunidades entre indígenas y no indígenas. Ver el tema de cómo podemos articular, por ejemplo, entre lo ajeno y lo propio. Pero operativamente hablando, no solamente desde el discurso, ver cómo desde el punto de la utilidad, qué le va a servir, ¿no?, a este estudiante, ¿no? No quedarnos solamente en ideas ahí discursivas que vamos a trabajar por una educación descolonizadora, ¿no? Si bien la descolonización para mí no niega los aportes de la ciencia, pero entiende que la descolonización, ¿no?, lo ven más como un proceso a partir de este resentimiento, y eso no ayuda, yo pienso, ¿no? No ayuda, ¿no? Hay que trabajar, yo pienso en Bolivia, de cómo cambiar las mentalidades, pero de forma lógica, aprendiendo a articular bien las cosas, aceptando la diversidad cultural sobre todo, profundizando más en nuestras raíces culturales. Si profundizamos en nuestras raíces culturales, vamos a poder entender cómo realmente podemos educarnos, ¿no? Y si aceptamos que somos diversos culturalmente, vamos a aceptarlos. Porque siempre hay una cultura que se superpone sobre la otra. Eso es un hecho innegable. Mi estimado, hasta aquí no quiero cansarles mucho. Creo que me he extendido muchísimo tiempo. Espero no haberles aburrido con esto, con esta experiencia investigativa que he tenido la oportunidad de conversar con ustedes y también de poderles hablar. Muchas gracias, hermano Santos Diamantino. Usted sabe que esto no es la primera vez, estamos empezando. Como dijimos en un principio, habrá una comisión de educación para trabajar en la parte jurídica, técnica y de todas las propuestas que usted ha hecho, incluido, ¿no?, un sistema, bajo un sistema pedagógico especial. Vamos a darle ingreso ahora a los hermanos.
hermanos de Argentina. Adelante, hermano José. Que sea una buena noche, que sea un buen diálogo, discusión en este tema del Ejecutivo en esta noche. Hermanos y hermanas, quiero agradecer a cada uno de ustedes el poder encontrarnos en este proceso de articulación continental, en este eje que es de educación ancestral. Para participar de aquí de Argentina están presentes la hermana Alicia, la hermana Adelaida, que son integrantes de territorios comunitarios, son paisanas collas y docentes activas en lo que es la educación. Así que, hermana Alicia o hermana Adelaida, adelante ustedes para hacer los aportes. Muchas gracias. Adelante, hermano. Muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, para seguir con el tema de educación, planteaba el hermano Santos, nosotras desde Salta, soy Adelaida Jerez, estoy con Alicia Yuquina. Bueno, la provincia de Salta en Argentina se caracteriza por ser una provincia marcada por el plurilingüismo, con una significativa diversidad cultural, que al menos 9 lenguas están vivas, se hablan, y como por ejemplo en algunos lugares por ahí quedan palabras del aymara, del chané, el chorote, chulupí, el guaraní, es totalmente, es una lengua fluida, el guaraní, como también el wichí, el quechua no tanto, pero mantenemos todas nuestras costumbres y cosmovisiones, pueblo tapiete, y bueno, conviven 14 pueblos como el Atacama, Chané, Chorote, Chulupí, Diaguita, Calchaquí, Guaraní, Coya, Yogue, Lule, Tapiete, Tastil, el Toba, el Com, el Huenayé y el Huichí. Bueno, Salta, en cuanto al aspecto educativo, aquí lo que la provincia a partir del 2020 tuvo un avance significativo en cuanto a normativas, en cuanto a lo curricular, ¿no? Que se ha realizado a través de atendiendo al convenio 169, la consulta libre, previa e informada, como por ejemplo en la co-construcción de los lineamientos curriculares para el pueblo Coya, como así también los lineamientos curriculares ñandereco, que es guaraní, chané y tapiete, y están en proceso para el pueblo huichí y el pueblo de Aguita. Lo que ya tenemos aprobado es el lineamiento curricular Yachayniche, que es del pueblo Coya, como también el ñandereco, y bueno, en esto se han realizado estos lineamientos a través de varias mesas de trabajo, alrededor de 11 o 12 mesas de trabajo en diferentes puntos de la provincia, con las comunidades, con referentes indígenas, y la comunidad en sí, también una mesa por niños hubo, y participación de docentes de comunidades indígenas y no indígenas, y una vez que se trabajó esto, bueno, pasó por el proceso técnico que son los lineamientos curriculares, en donde se recogió todo lo que se conversó en las mesas, y de ahí se co-construye este lineamiento curricular Yachayniche, que significa nuestros saberes, para el pueblo Coya, ¿no? Que actualmente del nivel inicial ya está aprobado, tiene una resolución, el 013/24, y bueno, y ahora lo que esto digamos demanda es poder que sea implementado en las escuelas realmente, y para ello se está diseñando propuestas de formación docente, digamos, ¿no? Y que serán dados en los diferentes puntos de la provincia. Bueno, algunos ya se realizaron, como por ejemplo una primera jornada interinstitucionales en las localidades del departamento de Rosario Lerma, y las próximas serán en otros lugares, en otros departamentos de la provincia.
de Educación Intercultural Bilingüe tuvo su resolución de aprobación en el año 2012 y que se fue implementando en distintos puntos de la provincia con muchas dificultades. En el camino hubo varias modificaciones y tal vez así que este año 2024, en marzo, salió el nuevo diseño curricular con actualizaciones, y ahora está en proceso de implementación y que, bueno, esto falta hacerle todo un seguimiento, monitoreo, pero de lo que yo tuve experiencia en territorio, en los profesorados de educación intercultural bilingüe, se ha desarrollado, como digo así, con muchas dificultades por la cuestión de la formación docente. Entonces, es como eso es digamos, el punto que tenemos como este desafío, como el de poder formar docentes que sean propios del lugar, docentes indígenas, pueden ser no indígenas también, pero que tengan este saber, que tengan conciencia de los saberes de los pueblos. Bueno, eso es lo que nos está faltando. Si bien la ley de educación, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, está explícitamente la educación intercultural bilingüe desde el nivel inicial al superior, dice la Constitución de la provincia, pero es como que su plena implementación, en su plena práctica, eso es lo que todavía, digamos, hay un trecho ahí que seguir trabajándolo, si bien ya están, digamos, las normativas, está la legislación, pero esto es lo que está faltando. Entonces, eso es una gran preocupación para nosotros. Con más cariño. Este tema centrado en la educación intercultural. Sí, había sido de Ecuador, Colombia. Para la formación docente, bueno, como había sido a nivel Latinoamérica, había sido donde estaba. Han entrado gente de Argentina, así grave, che. Entonces, yo me estaba haciendo, yo pensaba que era había sido una organización nomás seria, había sido la ONU, se debe llamar, ONU, Organización de Naciones Originarias. Digamos, en la puesta en práctica de estos lineamientos. Sí, dime una cosa, ya se ha acabado. Implementado en la escuela y que algunas unidades educativas sí lo están implementando de a poco y otras no tanto y otras todavía nada. Entonces, eso es nuestro desafío. Y bueno, ahora continúa mi compañera Alicia con lo que ella desea presentar. En una media hora ya vamos a estar. Yo voy a estar para recogerlos o más. Hermanos docentes americanos. Así un poquito me queda aquí escuchando también lo que dice. Vicecoordinadora del Consejo Coya, de Isla de En Cañas, media hora vamos a ir. Vengo y les recojo. al norte de Salta. ¿Ya? También soy docente Chao, chao. y trabajamos con mucho compromiso y de modo muy articulado también con la mesa de coordinación de IB y lo que quedó todo de acuerdo con lo que expresó Adelaida, pero también quisiera sumar a esta crisis que tenemos de la falta de docentes con sentido de identidad y con competencias de interculturalidad y docencia y conocimientos ancestrales. Se suma también a que los institutos de educación superior que están funcionando en Salta, todavía, por ejemplo, el de Isla de Cañas no está desanexado, dependemos de otro instituto y eso también acarrea muchos problemas de burocracia, lentifica los trámites para los jóvenes y bueno, entonces no se hace efectivo el derecho a la educación como tiene que ser la educación superior, ¿no? Que democratizar a la educación. En ese trayecto de los diseños curriculares que siempre el ministerio han ido
a la medida de las necesidades de las comunidades indígenas, con una amplia participación de una organización de tercer grado en Coyamarca, hemos podido trabajar en forma muy articulada, pero por supuesto que planteando también y exigiendo que se cumplan los derechos de los tratados internacionales, de la Constitución Nacional, sobre la participación activa, los derechos de participación activa que tenemos los miembros de comunidades indígenas. En ese sentido, para no explayarme demasiado y teniendo así una coincidencia con el hermano Santos que habló de Bolivia, hemos planteado la presencia o la incorporación, hemos exigido la incorporación de 11 ejes que tienen que ver con la educación ancestral, ¿no? En uno de los ejes hemos pedido la incorporación de la historia, el protagonismo de los pueblos originarios, cómo han sido los procesos históricos de formación de las comunidades originarias, porque creo que el docente tiene que conocer todo este trayecto para poder también tener y desarrollar un sentido de identidad con los jóvenes que están enseñando dentro de una comunidad indígena. También, por supuesto, la historia del pueblo Coya o de la historia del pueblo donde esté inserto Maquereire. También el otro eje, tierra y territorio, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Para nosotros los indígenas es muy importante el concepto de la tierra y del territorio, todo lo que tiene que ver con el manejo sustentable, pautas, principios del cuidado de la tierra, de la madre tierra, y cómo hacer un uso sustentable de nuestra madre tierra. En el eje 3 hemos planteado, como resumen, podríamos decir, economía comunitaria complementaria, todo lo que tiene que ver con los sistemas de producción, tanto agricultura, ganadería, y ahí también para nosotros muy importante la protección de las semillas, de los productos, el agua, la nutrición, bueno, para resumir un poquitito, ¿no? Incorporando también lo que tiene que ver con las comidas ancestrales, los usos, la espiritualidad. Eje 4, organización social y comunitaria. El tema de la autonomía y gobierno, fundamental, que tiene que ver con la autodeterminación también dada por derecho en la jurisprudencia internacional, Constitución Nacional, el derecho a la autodeterminación, ¿no? Y ahí también, como estamos hablando de la organización social y comunitaria, darle un espacio y el rol que cumplen los ancianos por sus conocimientos, por sus saberes, también qué papel ocupan los abuelos, los niños, las mujeres sobre todo, en fortalecer la cultura y los saberes. También en otro eje 5, lengua y literatura indígena, también planteamos que la lengua fuera transversal a todo el proceso de educación, y la literatura sobre todo para rescatar los muchos documentos y la importancia de recuperar la lengua materna también. Eje 6, el arte indígena, el canto comunitario, las melodías, las coplas que son tan simbólicas para nosotros, tan importantes, todo lo que tiene que ver con los instrumentos musicales, autóctonos, etc. En un eje 7, los símbolos originarios, pero por supuesto, como decía el hermano, también ahí Huipalan, el origen, el significado, la historia, los principios, la representación, significan, por supuesto, no solamente siempre bregando para que
el sistema, en el eje 10 planteamos todo lo que tiene que ver con el sistema medicinal y con lo que eso conlleva. Y en el eje 11 el marco jurídico indígena, que es muy amplio, pero que muchos de los adultos y jóvenes se desconocen en las comunidades cuáles son los derechos que existen en los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido también vincularlo con el territorio, vincularlo con la biodiversidad, con la educación, con la salud, con la asistencia social, el turismo comunitario indígena, la producción, los modos de producción y la participación comunitaria. Bueno, y por supuesto otro derecho fundamental que se debe respetar es también la consulta libre, previa, informada, bueno, todo lo que tiene que ver con el derecho ancestral, los derechos consuetudinarios. Bueno, eso sería un resumen, no sé si hay algo más o alguien de los hermanos quiere hacer una pregunta, podemos seguir ampliando, pero creemos fundamental también, y estamos en todo de acuerdo, de que necesitamos poner en valor los conocimientos ancestrales y bregar por un diseño digamos, más integrado entre las provincias, en el país y entre las naciones también. Muchas gracias. Hermano Emil, permítame expresar que también tenemos participación de una docente más. Quiero decirle que en Argentina hay más de 30 identidades culturales y también está aquí con nosotros la hermana Seila Pérez, que también es docente del pueblo guaraní. Adelante, Seila, se puede hacer 3 minutos para su intervención, Emil. Adelante, adelante. No, bájale volumen. Adelante, hermana Seila Pérez. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, los saludo de acá, de este territorio ancestral guaraní. Bueno, soy docente y desarrollo mi práctica en pleno territorio de la nación Wichí, en la carrera de enfermería intercultural bilingüe, donde asisten más de, el 90%, 95% estudiantes hablantes de la lengua Wichí. Siguiendo la línea que había escuchado a la hermana Adelaide, a la hermana Alicia, bueno, también participé justamente en el diseño curricular de esta tecnicatura. Hay ciertas, se diseñan los curriculares, ¿no? Siempre digo que este diseño es casi una poesía, pero no se cumplen los objetivos, ¿no?, del mismo. ¿Por qué no se cumple? En primer lugar, porque el perfil docente, o sea, la selección que se hace, el perfil docente, el tribunal justamente que está en la selección de los perfiles, no tiene en cuenta la formación en interculturalidad, ¿no? Es más, ni lo lee en el diseño curricular. Bueno, en estos momentos estamos pasando una situación de racismo, de discriminación en el instituto, justamente por estos docentes, ¿no?, que ingresaron a la carrera. Yo, por ejemplo, soy docente de 5 materias. Hay una materia que es un seminario de saberes y conocimientos tradicionales en el campo de la salud, ¿no? Pienso que las propuestas pedagógicas que presentamos los y las docentes, ¿no?, tienen que ser cumplir al menos, ¿no?, los objetivos del diseño curricular. En mi materia, por ejemplo, en saberes, yo invito a una sabia, o sabias y sabios, ¿no?, del territorio, para que puedan complementar estos saberes, ¿no? Como decía la hermana Alicia, en cuanto a la percepción que tienen de la salud, ¿no?, de procesos, salud, de enfermedad, los cuidados de la salud, ¿no? Porque los pueblos indígenas tenemos otra mirada, otra
tenemos que formar en derecho para no vulnerar justamente la atención de la salud si es que van a desarrollar su práctica profesional como enfermeros, enfermeras interculturales en el sistema biomédico. Y que no sean solo unos meros traductores porque están ahí, sino que deben conocer el sistema de salud indígena. Y eso es lo que pasa tanto en el sistema de salud biomédico y en la formación de estas enfermeras o enfermeros que hacen de docentes, porque ni docentes son, en esta tecnicatura. Bien, la propuesta, como decía, siguiendo esa línea de la profe Alicia, ¿no? La propuesta de la comunidad, de las autoridades comunitarias, de docentes indígenas wichí, de estudiantes, es justamente la desanexación de esta tecnicatura del Instituto de Educación Superior. ¿Por qué? Porque hasta las mismas coordinadoras, no, bueno, ya me voy a poner, ¿no? Las mismas autoridades del instituto desconocen lo que es la interculturalidad, justamente. Desconocen totalmente el marco legal, desconocen el convenio 169 de la OIT. Sabemos que en salud, en segundo o tercer año, los estudiantes y las estudiantes tienen que salir a territorio, sobre todo en las materias de práctica. ¿Qué es lo que deben hacer? La consulta, ¿no es cierto? Aplicar el protocolo de la consulta a las comunidades, porque van, toman fotos, toman datos, las publican, y ahí se vulneran los derechos. Hicimos las denuncias correspondientes como docente indígena. Yo hice denuncia a esos docentes, pero bueno, las autoridades del instituto hace caso omiso a todas estas notas, ¿no? Además ofrecimos notas, dando a conocer, informando, ¿no? Que no se está desarrollando esta carrera como debería ser, ¿no? Respetando siempre los derechos del pueblo. Bien, así que la propuesta está en la, no sé si es desanexación, porque es más, ni siquiera un anexo, sino que es una extensión áulica, y estamos viendo la forma, ¿no? de poder que se desvincule del instituto esta tecnicatura. Y yo estuve participando, escuchando así, no ingresé, pero estuve escuchando acá al hermano José cuando fue la anterior conversa, ¿no? De pensar en esa pluriversidad, ¿no? Desde nuestros conocimientos ancestrales, respetando la forma, inclusive de todos los saberes, ¿no? Volver otra vez a las bibliotecas vivas, que digo, de nuestros sabios y sabias, ¿no? Que nosotros y nosotras como docentes indígenas, ¿no? Trabajar, es más, construir, como decía el profe Santo, ¿no? Construir ese conocimiento, ¿no? Con los y las estudiantes y de los saberes de los territorios, ¿no? Porque es lo que este modelo de educación hegemónico, colonizador, negacionista, racista, ¿no? No se respeta, no hay avance, ¿no? Pero sí, digo yo, que no se lo desarrolla como debe ser. Si bien, como decía la profe Adelaida, desde nosotros tenemos, yo creo que esto es una lucha, ¿no? de hermanos y hermanas, de colegas docentes, el gran trabajo, eso sí, valoramos el gran trabajo, ¿no? de este espacio del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, como es la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, que se está haciendo un trabajo, pero queda ahí, al ser una coordinación, no puede acompañarnos en este proceso.
las tecnicaturas que se crean, que se diseñan. ¿Por qué? Porque tenemos los supervisores también racistas, ¿no? Bueno, esos son decisiones políticas, así que bueno, eso no le compete a la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? En esta lucha para poder revertir esto, ¿no? Lo que está sucediendo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, hermana Seila, ¿no? A la hermana Adelaida y a la hermana Alicia. Muy interesantes sus participaciones. Ahora tenemos la participación de un hermano peruano, la parte peruana ahí me parece 3 o 4. Tenemos el tiempo, casi media hora. Tomen el tiempo lo necesario para puntualizar todo este trabajo. Adelante, hermano Juvenal Castromonte. Buenas noches a todos, los hermanos de los distintos países aquí presentes. Sí, hablar de educación generalmente es un tema bastante amplio. Mi percepción es que tenemos un sistema educativo que está diseñado para mantener el status quo del sistema. Y en ello precisamente lo que nos han manifestado los compañeros anteriores es de que se deja de lado todos los aspectos de nuestras culturas ancestrales. Nos forman para ser usuarios y consumidores de tecnologías occidentales y nos olvidamos de que nosotros, de una u otra forma, tenemos un desarrollo científico-cultural que no lo hemos reconocido. La historia ha tratado de borrar todos esos conocimientos. Tenemos una ingeniería civil que Occidente hoy día envidia y ni siquiera puede imitar. Me refiero, por ejemplo, a las construcciones de los centros hidráulicos que existen, donde van aguas en zonas que suelen haber estos huaicos o aguas en forma laminar y no turbulentas. Se tienen sistemas de arquitectura, de ingeniería civil con los caminos que se construyeron pre-incas o culturas anteriores a ellos y que a la fecha aún están en utilidad. Y si empezamos solamente por tomar un ejemplo, la hidráulica occidental es de finales del siglo XVIII, con Bernoulli. Sin embargo, nuestros ancestros, 500 años antes, ya habían hecho sus construcciones. Igual sucede con la parte agrícola. Tenemos esas andenerías, no son puestos, son pisos ecológicos, con análisis de suelo, mantenimiento de aguas, de humedad de los suelos, los drenajes de agua. Te voy a duchar. Estas formas de desarrollo que Occidente empieza a conocer a partir del siglo XVII y nuestros ancestros ya lo conocían. Y eso no sucede en un solo lugar. Uno empieza a revisar en nuestro mapa desde el sur hasta el norte. Podemos encontrar todo ese tipo de construcciones, todo ese tipo de estructuras que tenemos. Eso significa de que existía algún tipo de estructura. Que no nos haya evitado que nosotros conozcamos, eso es otra cosa, es algo que no hemos identificado. Que no tengamos escritura del tipo occidental, yo recalco otra vez occidental, eso es otro tema. Sin embargo, existe transmisión de información y eso también lo conocemos a través de los quipus. Y si uno mira bien los quipus, empieza a analizar estos quipus, creo que ya hay varios estudios al respecto, de tratar de entender qué información traían los quipus. Es muy similar al telégrafo, que en el punto raya, y con eso se transmitía información, se transmitía contenido. Y si nos vamos a la tecnología actual, también nos vamos a un tipo de tecnología que maneja un sistema binario, 0, 1, 0, 1. ¿Y el quipu que tiene? Un nudo, una longitud de brazo, otra vez nudo,
solamente lo que mencionaba uno de los que me precedieron es recuperar esos conocimientos a través de los sabios que todavía existen de nuestros antecesores. Habrá sido la transmisión, por una u otra razón, una transmisión verbal, pero no significa de que no hay estructura. No hemos aprendido a conocer cómo se almacenaba y se transmitía información. Porque, como le decía, las construcciones hidráulicas existen de sur a norte y réplicas que, muy bien hechas, unos 5 siglos antes de que esas mismas leyes se conocieran en Europa. Existen estructuras arquitectónicas que son únicos a nivel mundial. Esas estructuras, esos portones con la parte alta un poquito más angostas, eso no existe en otro lado. Eso es típico de nuestras culturas. Igualmente, los distintos tipos de caminos que tenemos. Igualmente, los distintos tipos de suelos con distintos tipos de climas, que son una especie, a veces cuando miramos decimos, qué interesante que hacían, era para ganar, no solamente era para ganar espacio de agrícola, sino también era para tener pisos con distintos tipos de características climatológicas, percepción de vientos, de humedad, etcétera, etcétera. Y es algo que no hemos estructurado. Creo que este tipo de reuniones va a venir a que empecemos a compartir ideas y tratar de revalorar lo que nosotros hemos perdido como cultura. Es cuanto a esto yo puedo mencionar sobre mi experiencia, que es, o al menos de lo que he podido ver. Y vienen de otros lugares a querer entender esas cosas. Y no solamente vienen en la parte ingenieril, también vienen en la parte de salud, vienen para estudiar sobre todo los utensilios caseros, como son las cerámicas. Pues hay una serie de procedimientos que Occidente trata de aprender, pero que nosotros mismos nos resistimos a querer recuperar eso. Debemos partir ahí por empezar a reconocer nuestra identidad cultural y de conocimientos. Gracias. Si hay alguien que tiene alguna inquietud, a disposición. Al final, gracias, Juvenal. Al final vamos a tener las preguntas. Yo quiero hacer una pequeña introducción. Anoten este nombre, Gary Hurton, y busquen por internet. Gary Hurton es el decano de la Facultad de Antropología de la Universidad de Harvard. Él ha investigado 15 años en el Perú y tiene como 6 a 8 libros. Uno de ellos es Matemática y Quipus. Es muy importante entrar a la parte también de estas investigaciones. ¿Por qué? Porque de estas investigaciones ellos han sacado tecnologías que utilizan ahora. Bien, voy a dar participación al hermano mío, Rubén Mío, que está en línea. Adelante, Rubén Mío. Panikuna wawikuna aliyaku kay kayanki noqa chinchay soy runa mika. Hola hermanas, hermanos, muy buenas tardes, buenos días con todos ustedes. Yo soy investigador, trabajo en posgrado aquí en la Universidad Nacional de Balizán de Huánuco, aquí en Perú. Y quiero hacer introducción. El sistema, esta educación, yo le tomo como materialista porque buscan puro material nada más. Ha colapsado totalmente. No hay que tener miedo, hermanas, hermanos, porque la educación, por ejemplo, en cuanto a idioma, lengua castellano, una persona que solo habla lengua castellano es un ignorante puro, es un analfabeto, porque todas las investigaciones están en lenguas originarias en inglés, no está en español. Si uno quiere presentar un manuscrito bueno, un artículo científico, las revistas de impacto, alto impacto, te van a recibir tu manuscrito en tu lengua inglés y su introducción hasta en lenguas originarias, no en castellano. Eso hay que tomar
saliendo poco en poco a nivel global. Ahora, en cuanto es cierto, hermanos, tienen mucha razón el hermano, ¿no? Que nuestras lenguas originarias tenemos que recuperarlos, sí o sí, porque ahí está investigaciones claves, hermano, para nuestra ciencia y tecnología en futuro y para el mundo. Por ejemplo, yo estoy investigando ahorita actualmente sobre deformaciones craneales de los pueblos originarios aquí en Tahuantinsuyo. O sea, eso es lo que le toman, ¿no? Cráneos alargadas, otros le dicen, ¿no? Y alargar cráneos artificialmente, así le dicen, ¿no? Pero nosotros le tomamos técnicamente modelado craneal de hemisferios cerebrales. Pero no hay ninguna investigación qué es lo que modelaron los pueblos originarios cuando modelaban sus cráneos. Modelaron ahí principalmente 4 lóbulos, que es temporal, que es parietal, que es occipital. Pero estos lóbulos tienen función. Por ejemplo, el parietal es, pues no, lo desarrollan más, ¿no? Los buenos choferes, los que manejan helicópteros, los que manejan avión. El de temporal, ¿no? Los que tienen buena comprensión, ¿no? Alguien solamente escuchando videos aprenden rápido. Y los de frontal, ¿no? Lóbulo, que es parte de conocimiento. Entonces, nuestros pueblos ancestrales, eso le modelaban el cráneo. Y eso yo estoy ahorita plasmando en mi investigación. Pero no hay ninguna investigación lo que dice modelado de lóbulos craneales, pero sí hay deformaciones craneales, deformación artificial de cráneos, hay, ¿no? He encontrado, por ejemplo, aquí en todo que integra, ¿no? El Tahuantinsuyo, ¿no? Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, he encontrado 67 publicaciones. De los 67 publicaciones estoy extrayendo para mi revisión sistemática una investigación y eso lo estoy adaptando para modelado de lóbulos cerebrales de nuestro hemisferio cerebral, de los pueblos ancestrales. Entonces, pero no dicen muchas investigaciones, no dicen, ni por más que están en inglés, no dicen para qué han modelado los lóbulos cerebrales. Pero ¿dónde hay que recuperar eso? ¿Cómo le vamos a recuperar? ¿Para qué se modeló lóbulo cerebral? Está pues en los lenguas originarias, no está pues en castellano, no está pues en inglés, en otras lenguas, no. Como le digo esto, el castellano, persona que sabe hablar lengua castellana solita es un analfabeto moderno. Como lo vuelvo a recalcar, no hay nada de investigaciones de alto impacto en lengua castellana. Por eso yo en mi investigación de cráneos, de modelación de lóbulos cerebrales del hemisferio, de lo que hacían los pueblos ancestrales, solamente en castellano había como 4 o 5 investigaciones. Los demás están en inglés, no está en castellano. Es por gusto esta lengua. Nos han atrasado 500 años en esta lengua. E inclusive nos discriminan, no, hay que alegrarnos que nos discriminan. Si ellos saben hablar lengua castellana, ya tengan por presente esa persona, son analfabetos. Si uno sale de las top universidades de Latinoamérica, pregunta una encuesta, ¿sabes hablar castellano? Aparte de la lengua castellana, ¿qué sabes hablar? Dile, ¿sabes hablar inglés? No, recién está aprendiendo, esa persona es analfabeto, directo, así, rajatabla. Así es, hermano. Ahora, en cuanto a medicina, nosotros tenemos que recuperar nuestra medicina tradicional. Por ejemplo, yo, hermano, en tiempo de COVID ni me he vacunado. He tratado un montón de pacientes con quión, ajo, cebolla, el otro, aguardiente, azúcar quemado. Eso se toma, pues no acá en los pueblos originarios de Perú, para bronquios y gripe. Y con eso nosotros nos prevenimos COVID, tranquilo, feliz, andando por calles de Lima. Hasta los policías nos tenían de lejos, de miedo, psicoseanos, decían, uy, ponte la mascarilla, de lejos. Pero no se acercaban.
miedo, ni a nuestro lado no nos decían directamente por tu mascarilla. Eso, hermano, así. Muchas gracias, hermano. Bien, hermano, muchas gracias. Entra el profesor Vivian con su experiencia de educación intercultural bilingüe. Adelante, profesor Vivian. Aliyachu kaykanki taytakuna, aliyachu kaykanki mamakuna, wamrakuna, kaykukanchi wara noqanchik imatapas imanapaq allikananpaq nakunchik awapacha, hanapacha, kaypacha, ruri ukupacha. Hermanos, buenas noches con todos acá en el Perú, ya siendo las 6:45. Hermanos de Argentina, de todos los Abyayalas, todos somos uno el Abyayala. Desde mi punto de vista pedagógico, soy docente ya pues intercultural bilingüe desde nacimiento, y en tal sentido acá en el Perú, y mi labor es acá en Huánuco, capital del Chinchaysuyo, ¿no? El sistema educativo está un poco en el Perú retrasando eso, gracias a la OIT, pero se ve que a pesar que están las normas nacionales e internacionales, en el Perú le han tomado el programa de educación bilingüe intercultural como un programa pequeño, y si ese programa no tiene fondos, nadie se mueve. Entonces es un engaño, muchachos, y eso hay que hablar las cosas como tal son. Para hacer un pequeño aporte quiero compartir un pequeño pantalla, para lo cual entonces en un momento vamos a compartir un pantalla para poder explicar sobre esto que estamos hablando de educación cultural, porque es la médula de la reconstrucción del Tahuantinsuyo. Si nosotros no consideramos la educación como pilar para la reconstrucción del Tahuantinsuyo, entonces va a ser difícil que logremos nuestra cultura. Ahí lo vemos. Nosotros sabemos que el ser humano, desde el punto de vista antropológico, fisiológico, desde las culturas milenarias, siempre nos hemos orientado a la cosmovivencia. Toda la educación debe enfocarse a la cosmovivencia. Esta cosmovivencia es el Kawai. Kawai significa Kawainenchi, nuestra cultura.
son un poco domésticos, no se llega a esos términos. Andino, porque sabemos pues, nosotros que todo era orientado por los Andes. Y gracias a los Andes existe la Amazonía, la costa, todo, desde el punto de vista geográfico. Escuché a varios hermanos sobre la inter y extracultural, no sé, como 4 tipos de variedad de interculturalidades. Educación bilingüe intercultural, multilingüe, etcétera, etcétera. Lo que se tiene que plantearse, hermanos, es primeramente la educación exógena. Endógena, no, perdón, endógena. La educación endógena coge todos esos saberes del entorno de la localidad, luego se expande a nivel distrital, provincial, regional, nacional y se expande a nivel de Abya Yala y tiene que salir a la cultura universal que el hermano hace rato manifestó, ¿no? Y la educación exógena, hay que coger todos los conocimientos. Ustedes saben, hermanos, que hoy en día quién domina el mundo y por qué. Justamente llevaron pues todos nuestros saberes, nuestros conocimientos y eso lo tienen ellos en un banco de datos secretos. Y desde ahí empiezan ya a nosotros dar los bagazos y ellos conocen los mejores secretos de la humanidad. Y esa cultura, han estudiado nuestra cultura y han estudiado todo el mundo. Entonces no podemos negar, hay que ser interdisciplinario. Tenemos que aplicar la neuropedagogía, todo es saber, la etnomatemática, por ejemplo, de los chicos. Entonces, esto nos va a arrastrar a qué? Ya subió. Allí, Ya sabes lo que tienes que hacer. nosotros buscamos vivir, podría ser el vivir. No es vivir mejor. No te pierdas el fondo al sitio. Hoy a Para las 8:40 de la noche. la reconstrucción de Tahuantinsuyo. Esos los términos que nos dicen somos un término que siempre los hermanos practican, somos de la cultura, somos los originarios, no somos los, no sé, hay un término que ya de mi memoria yo tengo que sacar. ¿Para qué, hermanos? Porque luego de reconstruir, pues ahora se viene el plan 2030 y se viene ya un colapso de nuestra cultura. Esta parte de nuestra cultura ya otras culturas ya estamos en guerra. Entonces, hermanos, felicito a todos ustedes por este acuerdo. Nosotros que vamos a evangelizar, nosotros somos el mejor, como dijo Tupac Amaru. Me descuartizarán, nos darán mis extremidades, pero sí volveremos, seremos Dios. Y así seremos, hermanos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, hermano. Bien. Tenemos todavía 8 minutos. Los hermanos que tienen alguna pregunta para alguien en concreto pueden hacerlo. Por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, hermano Emil. Saludar a todos que están en esta plataforma. Gracias a la invitación por el hermano Velarde de Tacna. Bueno, yo creo que es interesante que hemos visto casi de manera global en el sur de América, tanto de Ecuador como de Argentina, como también del Perú. Es importantísimo, pero sería interesante un poco añadir lo que estamos haciendo un trabajo al restablecimiento de la organicidad comunitaria del agua. En algunas oportunidades hemos participado con Emil y tenemos más de 20 comunidades que han autodeterminado y están administrando el agua de riego, especialmente como una respuesta frente a la implicancia que está teniendo la reforma hídrica en el Perú. Y bueno, seguimos avanzando, ¿no? Y yo creo que ese es un tema importante. Bueno, sin hacer paro, huelga, marchas, etcétera, etcétera, sino autodeterminando en nuestras comunidades, ¿no? Y lo más importante también, la tecnología andina en relación a la agricultura, los sistemas de andanería, las patapatas o las liujas, es un avance tremendo que no se enseña en ninguna de las facultades o escuelas de agronomía en el Perú. No se dicta un curso de cómo construir o rehabilitar un sistema de andanería, ¿no? Bueno, tenemos algunas publicaciones que avanzados en este tema, y de igual manera también última investigación que se ha hecho, la recuperación del sistema de Jocha es una tecnología para la recarga hídrica, bueno, lo llaman entre comillas la cabecera de cuenca, y eso tiene
entendidos en el suelo, agronomía, en ciencias agrícolas, van a entender que en vez de zanjas de infiltración que importaron de Centroamérica y lo adoptaron en La Molina, y es como una política pública, pero esa es una, digamos, un engaño, muchachos, igual que en la educación, lo que estamos ahí escuchando. Y ese es un tema muy, muy importante. Entonces, no quiero alargar, en el futuro podemos un poco compartir algunas sistematizaciones, unas investigaciones humildes que estamos avanzando. Muchas gracias. Gracias. Adelante, hermano Javier Tige. Muchas gracias, hermano Emil. Gracias al hermano Agripino. Ya mucho nos conocemos. Bueno, mi nombre es Marcelino Velarde Castillo. En realidad yo me siento muy contento de esta reunión, porque hace mucho tiempo que no se escucha. ¿Hay avances? Sí, hay avances en todo esto, porque hay preocupación. No importa desde la visión que tengan, pero lo que importa es el interés que le están poniendo para poner las cosas en su sitio. Por ejemplo, escuchamos ahí, se ha hablado mucho sobre el tema del racismo. El racismo no es de ahora, mis queridos hermanos. El racismo es desde que llegaron los europeos a este continente. Ese racismo ha estado oculto, pero ahora ese racismo se ha visibilizado, y eso lo estamos demostrando. O sea, no es nada extraño. El problema es que tenemos que entender varios temas. Uno, por ejemplo, tenemos que entender que este mundo, disque civilizado, vive más de 2000 años de oscurantismo, destrucción de ciencia y tecnología, de civilizaciones vencidas en el mundo, donde han participado los antiguos continentes como Europa y otros, y ahora últimamente tenemos muchos países desarrollados, militarizados, que siguen destruyendo, y con las tecnologías actuales que tenemos, mucho más. Pero nos damos cuenta, y digo, me alegra de que a pesar de todo eso, seguimos insistiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que definir? Tenemos que definir justamente cuál es el carácter de la educación que vamos a dar o que pensamos desarrollar en nuestros pueblos. Primero, vuelvo a repetir, no es discrepante, sino son puntos de vista diferentes. Unos que vienen desde el punto de vista todavía de la izquierda marxista, otros todavía que tienen corazoncito del sistema capitalista, ¿no? Entonces, aquí el tema principal es que nosotros tenemos que definir filosóficamente, ya lo dijo un hermano, muy interesante. El tema filosófico es el que nos va a definir cuál es el camino que vamos a tomar. Por ejemplo, nosotros en Tacna, yo soy de Aymara Puquina, soy de Collasuyo, soy del Collasuyo Pacífico Oeste, somos del Tahuantinsuyo, nos reclamamos descendientes de la gran nación Yaguanaco, donde el idioma Puquina Aymara se ha desarrollado. Entonces, eso nos ha permitido, como nos dijo el hermano Noé, nos ha permitido hacer una investigación. Primero, filosóficamente, ¿cómo pensamos? ¿Cuál es nuestra base, nuestro sustento filosófico? Entonces, llegamos a una conclusión de que nosotros somos naturalistas. ¿Y por qué digo esto? Porque el idioma Aymara Puquina es descriptivo y al mismo tiempo es naturalista. Porque ese es el idioma nuestro. No tiene nada que ver con el idealismo, el materialismo, el metafísico, no. El idioma lo está diciendo. Entonces, en base a eso,
tenemos que empezar a trabajar. Ahora, el tema de fondo, vuelvo a repetir, es que tenemos que evaluar ya, yo pienso que ya debemos hacer, los que son aquí ya profesores, docentes universitarios o docentes secundarios, primarios, es empezar ya a elaborar un plan mínimo en la próxima reunión o mediante el hermano Emil pueda llegar a cada uno de nosotros los puntos que debemos empezar a tratar nosotros, desarrollar